Un cordial saludo para usted. Bienvenidos a este espacio Palabra de Vida, que se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana por YouTube y Facebook. Hoy quiero compartirles algo que es muy bonito y debemos tener en cuenta, el no de Dios. ¿Por qué Dios dice no? Porque a veces nosotros queremos ir en contra de lo que Dios dice. Usted recuerda muy bien que en la historia de Israel, el primer mandamiento es un rotundo no. Usted sabe que Dios, cuando empieza a dar sus mandamientos, el primer mandamiento es ¿cuál? No tendrás dioses ajenos. Ahí está en el Éxodo, en el capítulo 20. Y de los 10 primeros mandamientos, 8 son un rotundo no. Ahí en pantalla le aparece a usted los textos para que los pueda corroborar. Ahora, quiero también compartirles a ustedes en esta hermosa mañana algo que sucedió con un personaje, Acán. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Acán tomó algo que Dios había prohibido. Vaya por favor a la Biblia, al libro de Josué, al capítulo 7, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Acán tomó algo que se le era prohibido. Antes Dios había dicho, no tomarán nada del anatema, nada de lo que él abomina, de lo que él aborrece. Cuando ellos entraron a tomar Jericó, Dios lo primero que dijo es, de allá no me van a sacar absolutamente nada, solamente ciertas cosas que yo ordeno. Dios da un rotundo no. ¿Y qué pasó con Acán? Acán creyó que podía hacer las cosas a su manera, tomó de ellas y usted ya conoce qué es lo que le sucedió a este personaje. Y no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos y a sus parientes. También podemos ver algo que sucedió con un personaje muy famoso, Sansón. Usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Vaya por favor a la Biblia, al libro de los jueces, al capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Quién era esta mujer? ¿Una qué? Una filistea. Y Dios había dicho antes a su pueblo, y eso es una orden de él, que no tomaran mujeres extranjeras, que no se juntaran, que no hicieran parientes con pueblo extranjero. Dios había dicho un no rotundo. Pero ¿qué hizo Sansón? Se enamoró de una mujer filistea, de una mujer extranjera. Y usted va a leer más adelante ahí en ese mismo capítulo, en ese episodio tan tremendo, que lo que sucedió. Incluso el papá y la mamá de Sansón le dicen, ¿es que acaso no hay de nuestras paisanas, pues, para que usted se fije en una extranjera? Cuando Dios dice no, es por algo. Quiero que también tomemos como punto de referencia otra historia, ahí en el segundo libro de Samuel, algo que sucedió con Usa. Usted recuerda muy bien quién era Usa, ¿no? Usa quiso hacer algo bueno, pero terminó haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Vaya por favor al segundo libro de Samuel, al capítulo 6, versículos 6 y 7. Solamente vamos a leer eso. Cuando llegaron a la era de Necón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasó con Usa? ¿Quiso hacer las cosas mal? No. El arca del pacto se iba a caer y Usa fue y la cogió para que no se cayera. Pero ¿qué sucede? Que Dios había dado una orden. Dios había dicho solamente los levitas, los sacerdotes levitas pueden transportar el arca. Miren, amada iglesia, cuando Dios dice no, hay que prestar atención. Tanto Sansón como Usa, como Acán, de pronto quisieron hacer las cosas y no se veía que era malo, no se veía que era algo equivocado, pero Dios ya había dado una orden. ¿Qué ha pasado hoy en día con la iglesia de Cristo? Dios ha dado órdenes diciendo
no hay que hacer esto. Y la iglesia se ha debilitado y la iglesia está justificando con el modernismo, con la actualidad, que tiene de malo, lo que yo siempre digo, la palabra peligrosa para un cristiano, que tiene de malo. Amada iglesia, cuando Dios dice no es porque Él conoce nuestro futuro y sabe que si nosotros decimos sí a lo que Él ha dicho no, nos va a traer consecuencias funestas. Estos tres personajes, y hay muchos más, hay un montón más, pero estos tres personajes tuvieron una muerte muy trágica. ¿Qué pasó con Usa? Murió tan pronto tocó el arca. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue el bufón de los filisteos. Le sacaron los ojos hasta que él tuvo que prácticamente suicidarse. ¿Qué pasó con Acán? Fue apedreado y muerto junto con su esposa, sus hijos, sus parientes. Todo esto, ¿por qué? Por no hacer caso a un no de Dios. La invitación para usted en esta mañana es que preste atención cuando lee la Biblia, preste atención cuando escucha un mensaje, una predicación de parte de Dios. Cuando Dios le diga a usted, no vaya por allá. Cuando Dios le diga, no hagas esto. Cuando Dios le diga a usted, no te juntes con aquella persona. Préstele atención, porque tal vez el final vaya a ser el no deseado, el menos esperado. Cuando Dios diga no, es porque Él sabe que más adelante a nosotros nos puede ir muy mal. Preste atención a un no de Dios. No siempre es malo. El no de Dios nos evitará muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Recuérdele que Dios no siempre va a decir sí, Él también dice no. Esto es palabra de vida. Hasta una próxima transmisión.